Sempre se manejaron múltiples definicións da paisaxe. Siempre se manejaron múltiples definiciones del paisaje, desde entenderlo como aquello que vemos en un radio de 180 grados hasta vincularlo a temas pictóricos o geográficos. Valga como anécdota que en 1737 la Real Academia de la Lengua Española definía el paisaje como un pedazo de país en la pintura. Sin embargo, hoy podríamos definirlo desde un punto de vista arquitectónico como la visión estética del espacio exterior. En realidad, sin esta manera de entenderlo, el paisaje no existe. Existe la naturaleza y los hechos artificiales que en ella se desarrollan, como pueden ser la agricultura, la industria o la edificación. El paisaje, además de un hecho arquitectónico, es un bien cultural que nos afecta a todos y que siempre está presente a lo largo de nuestra existencia. Nacemos en un determinado paisaje, nos sentimos vinculados a él, vivimos un paisaje, amamos algunos paisajes y rechazamos otros. Y esto es algo percibido más o menos conscientemente por todo el mundo. En último término, sentimos el paisaje como un bien común. De este bien común que alcanza en Galicia una riqueza excepcional, podemos ver algunos ejemplos. La Sierra del Caurel, donde la rotundidad de las montañas se suaviza con la frondosidad de la vegetación, caracterizada por riquísimos bosques caducifolios. Esas zonas montañosas del interior de Galicia son bien diferentes de aquellas otras en las que las montañas se alzan con toda su potencia formal frente al mar, como ocurre en los acantilados de la Sierra de la Capelada, con el impresionante espectáculo de sus 600 metros de caída casi vertical sobre el mar. O en el lugar lleno de poesía de la ermita de San Antonio de Cedeira. Lugares tan singulares como el mítico Fin del Mundo en Finisterre, con su presencia telúrica que fascinó durante siglos y sigue fascinando a los peregrinos que hasta allí se acercan. O las montañas que se combinan con aguas muy tranquilas, como ocurre en la quietud de los embalses. San Esteban de Ribas de Sil, donde los reflejos sobre el agua hacen que se pierda el control de la verdadera dimensión del espacio, o cualquier rincón en el discurrir de las aguas aprisionadas en los cañones del Sil. Otras estructuras territoriales generan paisajes bien diferentes donde la horizontalidad dominante imprime una especial serenidad al espacio, la suavidad de la ría de Arosa o la desembocadura del Miño. Pero estas características del paisaje, que determinan sus aspectos formales o arquitectónicos, han sido desde siempre modificadas por las distintas actividades humanas, la agricultura, la industria y muy particularmente la edificación. Estas modificaciones, que se han producido hasta el último siglo, con una tecnología y unos medios de desarrollo muy lentos, han permitido ir construyendo sin rupturas las nuevas arquitecturas del territorio. Como puede comprobarse en los viñedos del Salnés o de la Ribeira Sacra, en infraestructuras perfectamente asimiladas, a pesar de sus dimensiones, como algunos puentes del ferrocarril, en el caso del puente sobre Luya, o el puente del Pedrido, o en actividades industriales como los molinos tradicionales que aparecen por todo el territorio. Lo mismo ocurre en lo que respecta a la edificación, ya sea en el rural o en la ciudad, para lo que múltiples ejemplos pueden servirnos. Bien con grandes intervenciones como la Plaza del Obradoiro de Santiago
o en una escala menor en cualquiera de sus calles. Pero en los últimos 30 años, la capacidad tecnológica unida a los cambios económicos y sociales producidos en nuestro territorio han dado lugar a radicales cambios en la arquitectura de nuestro paisaje, muchas veces con resultados destructivos irreversibles. Un artista profundamente arraigado en Galicia, como es Manolo Ruibal, expresa su sentir con un hermoso poema. ¿Qué silencios sin sílabas en esta tierra baldía? ¿Qué suceso ha acontecido en esta aldea perdida? Los campos cultivados muestran solo los pastos para un ganado que ya no existe. En el horizonte se dibuja una línea azul que define el norte en este año 2000. Y mi recuerdo está en estos campos cultivados, así como al final la cosecha que daba paso a la gran fiesta. Todo tenía sentido y forma, todo era majestuoso en esta tierra que hoy estaba al día. Y no veo la porción de lo grande que esta tierra ha sido. Me gustaría destacar desde el punto de vista arquitectónico tres condicionantes de los cambios producidos en el paisaje que me parecen fundamentales: la utilización masiva del automóvil, la dinámica de la edificación y las nuevas tipologías. La utilización masiva del automóvil, derivado de la necesidad de establecer comunicaciones para mantener el desarrollo, principal objetivo de nuestro ámbito social, y que en nuestro país se ha tratado de resolver priorizando el uso del automóvil privado, sin acometer la única solución posible, como ya se ha hecho hace mucho tiempo en otros países, la potenciación del transporte público. La envergadura de las intervenciones realizadas a tal fin, apoyadas por la capacidad tecnológica actual, ha llegado a modificar radicalmente el paisaje en grandes zonas. La consecuencia de estas actuaciones ha sido romper en muchos casos la estructura del territorio, generando siempre paisajes agresivos y formando verdaderas barreras físicas que podríamos entender como las nuevas murallas de la ciudad. Barreras además psicológicas, que aíslan zonas enteras de la ciudad e impiden el armonioso crecimiento en las periferias de ciudades y pueblos, deteriorando no solo el paisaje, sino también la calidad de vida. El problema más grave es que además son actuaciones en su mayoría irreversibles. Esto ocurre en gran parte de los accesos a las ciudades, como el nudo de acceso desde la autopista a Pontevedra, a Vigo, a Porriño, el nuevo acceso a La Coruña por los Castros, y entre los Castros y Oza, los nudos del Puente del Pasaje, el nudo y aparcamiento de Alcampo, la entrada en Vigo. Estas barreras, generadas por las infraestructuras que potencian el tráfico rodado, se pretenden salvar con más infraestructuras para los peatones, que aún deterioran más el paisaje introduciendo elementos artificiales y agresivos que son utilizados por los ciudadanos para trasladarse a algún lugar, nunca para pasear o vivir la ciudad. La avenida de Alfonso Molina con sus pasos de peatones elevados. Los 64 pasos sobre la autopista entre A Coruña y Santiago. Pero es evidente que no se consigue solucionar el problema, sino agravarlo, creando un paisaje urbano dominado por el automóvil. Y no solamente ocurre esto en las ciudades. Estos problemas ocurren igual en pequeños núcleos, que se merecían otra manera de vivirlos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la ciudad? ¿Y cómo se vive, en cambio, cuando se ha declarado al automóvil enemigo público? Que la imagen real de la ciudad
el espacio urbano retoma el protagonismo y la ciudad se humaniza. La ciudad se pasea y se disfruta. Esto sucede lo mismo en los núcleos pequeños, en donde operaciones urbanas similares han eliminado el tráfico, devolviendo al espacio su prioridad como lugar habitable. Recuperar a paisaxe frente ao abuso do automóvil. Recuperar el paisaje frente al abuso del automóvil es lo que pretendimos con el proyecto de recuperación del Istmo y la playa de la Lanzada, donde toda la duna que limita al Arenal se había transformado en un puro aparcamiento al borde de la propia carretera que se construyó encima. Hacer desaparecer esta carretera, recuperar la duna y permitir un uso muchas veces masivo de la playa eran los objetivos del proyecto. Se suprimió la carretera, desviando el tráfico al otro lado del istmo por la carretera al Grove. Se plantaron 120.000 plantas específicas de duna. Se instalaron pantallas de mimbre para retener la arena y que fuese poco a poco cubriendo las heridas que la carretera le había hecho, y se construyó un paso hacia el interior de la duna desde los extremos de la playa. Estos paseos se interrumpen en la parte central acotando una zona que se mantiene sin ninguna intervención. La integración en el paisaje de los paseos se planteó a partir de la integración formal de los recorridos que siguen las ondulaciones de la duna y con la utilización exclusiva de la madera, siempre levantada algo sobre el suelo, de tal manera que se permitiese a la arena circular libremente, ya que estábamos trabajando con una duna móvil. Creo que con esta actuación se ha conseguido recuperar un paisaje que se había perdido, estableciéndose un justo equilibrio entre la posibilidad de disfrutarlo y su derecho a seguir siendo lo que había sido, un maravilloso borde costero. Otro condicionante de las modificaciones que se están produciendo en el paisaje han sido debidas a la dinámica de la edificación desarrollada sobre un suelo convertido exclusivamente en moneda de cambio, perdida toda vinculación con el entorno, especialmente notorio en el rural, en donde la relación del nuevo habitante con la agricultura ha desaparecido. Se construye en el rural porque es más barato y en la ciudad en función del valor del suelo. Este planteamiento está generando, por un lado, núcleos de población sin arraigo en el territorio y en el entorno, sin servicios comerciales, comunitarios o puestos de trabajo, lo que genera necesariamente un incremento del uso del automóvil, agravando los problemas del tráfico, como los que acabamos de ver. O bien construcciones dispersas, sin una planificación que ordene el suelo. Y por otra parte se generan crecimientos caóticos, que llenan de medianeras los bordes de los núcleos. Un caso muy especial es el de Monforte, en donde las piezas centrales del casco histórico son de una calidad única, dominando el panorama del hermoso valle. Con un desarrollo del núcleo caótico que destruye no solo al propio núcleo, sino también el paisaje que produce en todo el valle. Non sempre é así. E paréceme un exemplo moi interesante. No siempre es así, y me parece un ejemplo muy interesante el del polígono de Vite en Santiago de Compostela. Hecho en una época de carestía, cuando la edificación padecía la falta de calidad de los materiales, el buen planteamiento urbanístico que realiza Cano Lasso dio lugar a que se pudiera ir mejorando tanto lo edificado como el tratamiento urbano, lográndose un paisaje de un gran nivel. Un paisaje de un gran nivel. Creo que el secreto ha estado en la generosidad de los espacios públicos, la densidad adecuada y, sobre todo, haber entendido y respetado la estructura del territorio. Se ha entendido realmente la arquitectura como parte del paisaje. La colocación de los edificios frente a San Caetano, escalonados y desplazados. El modo de absorber la pendiente en la avenida de Castelao, situando los edificios en un nivel más bajo y siguiendo a distancia el trazado de la calle.
las zonas ajardinadas que los envuelven, solamente con pequeñas intervenciones como el ajardinamiento del talud hacia Juan 23, siguiendo en Riachuelo, en el que la estructura del territorio determina la intervención, la conexión peatonal con la avenida del Burgo de las Naciones, potenciando la contemplación de las torres de la catedral, y el pequeño parque sobre la fachada sur del conjunto, han creado un paisaje urbano en el que conviven bloques de viviendas, jardines, edificios institucionales en perfecta armonía y que han dado un crecimiento a la ciudad en el que se habla el lenguaje de hoy, respetando la poderosa imagen del pasado. El tercero de los condicionantes fundamentales que modifican la arquitectura del paisaje es el derivado de las nuevas actividades que se desarrollan en la sociedad actual y al que dan respuesta tipologías novedosas, espacios urbanos, en general grandes actuaciones. Es en este tipo de actuaciones, tanto edificios como espacios urbanos, en los que muchas veces no se ha tenido en cuenta la estructura del territorio, ni las características o la escala del lugar, con lo que se introducen elementos distorsionadores que deterioran la imagen paisajística, creando paisajes agresivos, desordenados y, en el mejor de los casos, ajenos al lugar. El problema consiste algunas veces no tanto en la actuación en sí misma, sino en su relación con el entorno, la falta de diálogo formal, de escala o la abusiva intervención. Existen actuaciones en donde no se cuestiona la calidad arquitectónica, sin embargo rompe la relación de escala con el paisaje. Otras veces hay que cuestionarse absolutamente todo. El deterioro del paisaje urbano proviene también muchas veces de implantaciones caóticas, descontextualizadas desde el punto de vista urbanístico, de grandes edificios que generan zonas enteras deshumanizadas, anulando el sentido de ciudad como lugar de encuentro y convivencia. En lo que se refiere a intervenciones específicas de arquitectura del paisaje, que actualmente proliferan en las zonas urbanas fundamentalmente, en la búsqueda de espacios urbanos relacionados con la naturaleza, se priman los elementos artificiales frente a las posibilidades de integrar la naturaleza en la actuación, construyéndose de un modo totalmente artificial el territorio, llegándose en algunos casos a extremos evidentes. A hora de intervir nun espacio público, paréceme prioritario. A la hora de intervenir en un espacio público, me parece prioritario tratar de transformarlo en un espacio habitable, un lugar donde uno tenga la posibilidad de sentirse en un espacio amigo. Con este planteamiento previo, introducir la naturaleza en la ciudad, recuperando la antigua finca del convento de San Domingos de Bonaval, era un reto difícil, que exigía respetar los elementos del pasado que perduraban, a pesar del abandono en el que se encontraba el conjunto, e integrarlos en un nuevo uso como parque público. La más estricta geometría de los elementos arquitectónicos, sin ninguna concesión formal, y la sobriedad de los elementos vegetales recrean los antiguos espacios, adecuándolos a la estética del presente. La presencia permanente de la piedra, en la estructura de los muros que resuelven los desniveles en sucesivas plataformas, en los recorridos articulando los espacios, en las permanencias del pasado, en los recorridos del agua bajando desde el manantial escondido en lo más alto. La presencia del verde, de los árboles, de las plantas, la presencia solemne de la ciudad.
camiño de volta ao inicio do programa, En un camino de vuelta al inicio del programa, si entendemos el paisaje como un hecho arquitectónico y un bien común, deberíamos también comprender la arquitectura en el significado con que lo hizo William Morris en el siglo XIX, diciendo que la arquitectura es el conjunto de las alteraciones y las modificaciones introducidas en la superficie de la Tierra, de acorde con las necesidades humanas, exceptuando únicamente el riguroso desierto. Exceptuando únicamente o riguroso desierto. Los nudos del puente del pasaje, el nudo y aparcamiento de Alcampo, la entrada en Vigo. Estas barreras, generadas por las infraestructuras que potencian el tráfico rodado, se pretenden salvar con más infraestructuras para los peatones, que aún deterioran más el paisaje introduciendo elementos artificiales y agresivos que son utilizados por los ciudadanos para trasladarse a algún lugar, nunca para pasear o vivir la ciudad. La avenida de Alfonso Molina con sus pasos de peatones elevados. Los 64 pasos sobre la autopista entre A Coruña y Santiago. Pero es evidente que no se consigue solucionar el problema, sino agravarlo, creando un paisaje urbano dominado por el automóvil. Y no solamente ocurre esto en las ciudades. Estos problemas ocurren igual en pequeños núcleos, que se merecían otra manera de vivirlos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la ciudad? ¿Y cómo se vive, en cambio, cuando se ha declarado al automóvil enemigo público? Que la imagen real de la ciudad, el espacio urbano retoma el protagonismo y la ciudad se humaniza. La ciudad se pasea y se disfruta. Esto sucede lo mismo en los núcleos pequeños, en donde operaciones urbanas similares han eliminado el tráfico, devolviendo al espacio su prioridad como lugar habitable. Recuperar a paisaxe frente ao abuso do automóvil. Recuperar el paisaje frente al abuso del automóvil es lo que pretendimos con el proyecto de recuperación del Istmo y la playa de la Lanzada, donde toda la duna que limita al Arenal se había transformado en un puro aparcamiento al borde de la propia carretera que se construyó encima. Hacer desaparecer esta carretera, recuperar la duna y permitir un uso muchas veces masivo de la playa eran los objetivos del proyecto. Se suprimió la carretera, desviando el tráfico al otro lado del istmo por la carretera al Grove. Se plantaron 120.000 plantas específicas de duna. Se instalaron pantallas de mimbre para retenerla grados hasta vincularlo a temas pictóricos o geográficos. Valga como anécdota que en 1737 la Real Academia de la Lengua Española definía el paisaje como un pedazo de país en la pintura. Sin embargo, hoy podríamos definirlo desde un punto de vista arquitectónico como la visión estética del espacio exterior.
En realidad, sin esta manera de entenderlo, el paisaje no existe. Existe la naturaleza y los hechos artificiales que en ella se desarrollan, como pueden ser la agricultura, la industria o la edificación. El paisaje, además de un hecho arquitectónico, es un bien cultural que nos afecta a todos y que siempre está presente a lo largo de nuestra existencia. Nacemos en un determinado paisaje, nos sentimos vinculados a él, vivimos un paisaje, amamos algunos paisajes y rechazamos otros. Y esto es algo percibido más o menos conscientemente por todo el mundo. En último término, sentimos el paisaje como un bien común. De este bien común que alcanza en Galicia una riqueza excepcional, podemos ver algunos ejemplos. La Sierra del Caurel, donde la rotundidad de las montañas se suaviza con la frondosidad de la vegetación, caracterizada por riquísimos bosques caducifolios. Esas zonas montañosas del interior de Galicia son bien diferentes de aquellas otras en las que las montañas se alzan con toda su potencia formal frente al mar, como ocurre en los acantilados de la Sierra de la Capelada, con el impresionante espectáculo de sus 600 metros de caída casi vertical sobre el mar. O en el lugar lleno de poesía de la ermita de San Antonio de Cedeira. Lugares tan singulares como el mítico Fin del Mundo en Finisterre, con su presencia telúrica que fascinó durante siglos y sigue fascinando a los peregrinos que hasta allí se acercan. O las montañas que se combinan con aguas muy tranquilas, como ocurre en la quietud de los embalses. San Esteban de Ribas de Sil, donde los reflejos sobre el agua hacen que se pierda el control de la verdadera dimensión del espacio, o cualquier rincón en el discurrir de las aguas aprisionadas en los cañones del Sil. Me gustaría destacar desde el punto de vista arquitectónico tres condicionantes de los cambios producidos en el paisaje que me parecen fundamentales: la utilización masiva del automóvil, la dinámica de la edificación y las nuevas tipologías. La utilización masiva del automóvil, derivado de la necesidad de establecer comunicaciones para mantener el desarrollo, principal objetivo de nuestro ámbito social, y que en nuestro país se ha tratado de resolver priorizando el uso del automóvil privado, sin acometer la única solución posible, como ya se ha hecho hace mucho tiempo en otros países, la potenciación del transporte público. La envergadura de las intervenciones realizadas a tal fin, apoyadas por la capacidad tecnológica actual, ha llegado a modificar radicalmente el paisaje en grandes zonas. La consecuencia de estas actuaciones ha sido romper en muchos casos la estructura del territorio, generando siempre paisajes agresivos y formando verdaderas barreras físicas que podríamos entender como las nuevas murallas de la ciudad. Barreras además psicológicas, que aíslan zonas enteras de la ciudad e impiden el armonioso crecimiento en las periferias de ciudades y pueblos, deteriorando no solo el paisaje, sino también la calidad de vida. El problema más grave es que además son actuaciones en su mayoría irreversibles. Esto ocurre en gran parte de los accesos a las ciudades, como el nudo de acceso desde la autopista a Pontevedra, a Vigo, a Porriño, el nuevo acceso a La Coruña por los Castros, y entre los Castros y Oza, los nudos del Puente del Pasaje, el nudo y aparcamiento de Alcampo, la entrada en Vigo. Estas barreras, generadas por las infraestructuras que potencian el tráfico rodado, se pretenden salvar con más infraestructuras para los peatones,
que aún deterioran más el paisaje introduciendo elementos artificiales y agresivos que son utilizados por los ciudadanos para trasladarse a algún lugar, nunca para pasear o vivir la ciudad. La avenida de Alfonso Molina con sus pasos de peatones elevados. Los 64 pasos sobre la autopista entre A Coruña y Santiago. En el horizonte se dibuja una línea azul que define el norte en este año 2000. Y mi recuerdo está en estos campos cultivados, así como al final la cosecha que daba paso a la gran fiesta. Todo tenía sentido y forma, todo era majestuoso en esta tierra que hoy estaba al día. Y no veo la porción de lo grande que esta tierra ha sido. Me gustaría destacar desde el punto de vista arquitectónico tres condicionantes de los cambios producidos en el paisaje que me parecen fundamentales: la utilización masiva del automóvil, la dinámica de la edificación y las nuevas tipologías. La utilización masiva del automóvil, derivado de la necesidad de establecer comunicaciones para mantener el desarrollo, principal objetivo de nuestro ámbito social, y que en nuestro país se ha tratado de resolver priorizando el uso del automóvil privado, sin acometer la única solución posible, como ya se ha hecho hace mucho tiempo en otros países, la potenciación del transporte público. La envergadura de las intervenciones realizadas a tal fin, apoyadas por la capacidad tecnológica actual, ha llegado a modificar radicalmente el paisaje en grandes zonas. La consecuencia de estas actuaciones ha sido romper en muchos casos la estructura del territorio, generando siempre paisajes agresivos y formando verdaderas barreras físicas que podríamos entender como las nuevas murallas de la ciudad. Barreras además psicológicas, que aíslan zonas enteras de la ciudad e impiden el armonioso crecimiento en las periferias de ciudades y pueblos, deteriorando no solo el paisaje, sino también la calidad de vida. El problema más grave es que además son actuaciones en su mayoría irreversibles. Esto ocurre en gran parte de los accesos a las ciudades, como el nudo de acceso desde la autopista a Pontevedra, a Vigo, a Porriño, el nuevo acceso a La Coruña por los Castros, y entre los Castros y Oza, los nudos del Puente del Pasaje, el nudo y aparcamiento de Alcampo, la entrada en Vigo. Estas barreras, generadas por las infraestructuras que potencian el tráfico rodado, se pretenden salvar con más infraestructuras para los peatones, que aún deterioran más el paisaje introduciendo elementos artificiales y agresivos que son utilizados por que determinan sus aspectos formales o arquitectónicos, han sido desde siempre modificadas por las distintas actividades humanas, la agricultura, la industria y muy particularmente la edificación. Estas modificaciones, que se han producido hasta el último siglo, con una tecnología y unos medios de desarrollo muy lentos, han permitido ir construyendo sin rupturas las nuevas arquitecturas del territorio. Como puede comprobarse en los viñedos del Salnés o de la Ribeira Sacra, en infraestructuras perfectamente asimiladas, a pesar de sus dimensiones, como algunos puentes del ferrocarril, en el caso del puente sobre Luya, o el puente del Pedrido, o en actividades industriales como los molinos tradicionales que aparecen por todo el territorio. Lo mismo ocurre en lo que respecta a la edificación, ya sea en el rural o en la ciudad, para lo que múltiples ejemplos pueden servirnos. Bien con grandes intervenciones como la Plaza del Obradoiro de Santiago, o en una escala menor en cualquiera de sus calles.
Pero en los últimos 30 años, la capacidad tecnológica unida a los cambios económicos y sociales producidos en nuestro territorio han dado lugar a radicales cambios en la arquitectura de nuestro paisaje, muchas veces con resultados destructivos irreversibles. Un artista profundamente arraigado en Galicia, como es Manolo Ruibal, expresa su sentir con un hermoso poema. ¿Qué silencios insílabes en esta tierra baldía? ¿Qué suceso ha acontecido en esta aldea perdida? Los campos cultivados muestran solo los pastos para un ganado que ya no existe. En el horizonte se dibuja una línea azul que define el norte en este año 2000. Y mi recuerdo está en estos campos cultivados, así como al final la cosecha que daba paso a la gran fiesta. Todo tenía sentido y forma, todo era majestuoso en esta tierra que hoy estaba al día. Y no veo la porción de lo grande que esta tierra ha sido. Me gustaría destacar desde el punto de vista arquitectónico tres condicionantes de los cambios producidos en el paisaje que me parecen fundamentales: la utilización masiva del automóvil, la dinámica de la edificación y las nuevas tipologías.